hacer, Aina, tú la intro. Sí, por supuesto. Pues nada, como decía Alberto, muchas gracias por asistir a la sesión. Me llamo Aina, soy del Departamento de Marketing de Logicalis Spain y os presento a Alberto Robles, mi compañero. Y nada, en esta sesión de 7 cosas que debes saber, si estás pensando en ir a una startup, creo que son unos puntos muy interesantes que os van a servir a todos para poder reflexionar y saber antes de dar el salto, bueno, si estáis interesados, y si no, pues más conocimiento que os lleváis para casa. Así que nada, esperemos que disfrutéis de la sesión y cualquier duda nos escribís por el chat y se lo preguntáis a Alberto. Así que nada, que lo Sí, disfrutéis. tenéis un botón para levantar la mano si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerlo. Tanto Aina como yo tenemos la suerte de tener la experiencia de haber pasado por una startup. Y entonces, hablando con muchos de vosotros, era una de las preguntas que nos hacíais, ¿no? ¿Qué diferencia tiene una startup con respecto a un trabajo normal? O qué implicaciones tiene el pasar o el haber pasado por una startup? Y bueno, lo que os vamos a contar está basado un poco en nuestras experiencias. Ya sabéis que el mantra en general de las startups es este que veis en la foto, que es de Amazon, que empezó precisamente como una startup, ¿no? Que es trabaja duro, pásatelo muy bien y haz historia, ¿no? Y en general esa es la visión que tenemos todos de una startup. Si a cada uno le preguntamos, pues ese sitio donde tienes ahí la PlayStation para jugar en el trabajo, donde te invitan a comer pizza y te lo pasas súper bien y que además, pues si sale bien, estás haciendo algo que tiene un impacto tremendo y cambia el mundo. A la hora de la verdad, para que tengáis una idea, se crean en España del orden de unas 1000 startups al año. Entonces, obviamente, no vemos 1000 que estén cambiando el mundo, ¿no? Algunas de ellas en el entorno español, como puede ser Globo, Wallapop, pues sí que han tenido mayor éxito. Que cuidado, tener éxito no quiere decir que sean grandes empresas o sean empresas rentables en estos momentos. Wallapop sigue en pérdidas y Globo, aunque es cierto que ha crecido mucho, tiene resultados variopintos en diferentes países. Creo que en España ya había entrado en ganancias, pero en el resto de países todavía sigue perdiendo dinero. Esto no es algo anormal. La estrategia de Amazon estuvo perdiendo dinero casi 10 años hasta que finalmente consiguió ponerse a nivel mundial como pues, la empresa que soy. Perdonadme, estoy con el catarro y voy a ir introduciendo estos efectos especiales de vez en cuando. Mientras estoy proyectando, yo no veo las cámaras, entonces, Aina, por favor, si alguien levanta la mano para hacer alguna pregunta o hay algo en el chat, interrumpe y dime, ¿vale? Entonces, de las cosas que os quería contar, lo primero, ¿qué es una startup? Una startup no deja de ser una empresa. La diferencia de una startup es que se crea con dinero de otras personas. Es decir, yo tengo la idea para hacer una empresa, pero no tengo los recursos para hacerla. Y entonces yo le pido a alguien, a un inversor, que me preste el dinero y no se lo pido a un banco, no hago un préstamo personal. Cuando yo me compro una casa y yo le pido una hipoteca al banco, el banco me presta el dinero a mí y el dinero es mío, la deuda es mía. Cuando yo pido dinero en una startup y se lo pido a un inversor, el inversor es arte y parte. Yo aquí el ejemplo que pongo siempre es como si tú coges un plato que tiene huevos con bacon, pues es la diferencia entre la gallina y el cerdo, ¿no? O sea, la gallina pasaba por allí, pues un par de huevos y te los dio para que hicieras el plato y mira, pues si no va bien, pues ha perdido 2 huevos, el bacon sale del cerdo. Ahí tiene parte, ¿no? Entonces, el inversor está poniendo dinero suyo y si tú pierdes, él pierde, ¿vale? En el banco, si te hace un préstamo y tú pierdes, le sigues debiendo dinero al banco, no pierde nunca, ¿vale? O sea, es la diferencia de montar una empresa con riesgo, ¿vale? Para el que la monta o una empresa con riesgo para el que la monta y los inversores, ¿vale? Eso es lo primero, eso es lo que define realmente lo que es una startup. Entonces, a partir de ahí, cuando alguien te da dinero, yo tengo una idea, voy a montar una empresa X, ¿no? Y me dan 50.000 euros para montarla, ¿no? Y dices, ostras, es un montón de pasta. Vale. El que te da esos 50.000 euros, al final, te está comprando una parte de tu empresa. Tenéis que decidir entre los dos qué valor tiene tu empresa. Pero claro, tu empresa no existe todavía, es una idea en un papel, por eso estás pidiendo el dinero para arrancarla. Entonces haces un valor ficticio. Entre los dos acordáis y dices, oye, pues creemos que mi idea vale 100.000 euros
Por lo tanto, si tú me das 50, la mitad de la empresa es tuya, la otra mitad es mía. Uno de los problemas que tienen las startups cuando arrancan es que tienen muy poca cosa tangible. Entonces, claro, tienen poco valor, porque una idea tiene un cierto valor, pero claro, no es lo mismo que tener ya un software creado, una web creada, ¿no? Un negocio con clientes. Entonces, muchas de las cosas que pasa con la startup es que suelen arrancar con recursos propios. Es decir, yo tengo algo de dinero ahorrado y yo tengo un par de colegas y nos sentamos y decimos, oye, puedo dejar de trabajar un año con el dinero que tengo ahorrado, quiero dedicar este año que viene a crear esta idea, arrancarla y conseguir los primeros clientes. Y esto lo voy a hacer con un par de colegas que están en la misma situación que yo. ¿Por qué? Porque de esa manera, en vez de vender una idea cuando vas a buscar inversores, ya puedes vender algo tangible. Ya puedes vender, pues eso, un primer producto, una web o incluso algún cliente, ¿vale? Entonces, esa parte inicial donde te están dando el dinero es lo que se llama una ronda seed o una seed round, ¿vale? Es cuando tú haces entre la gente que conoces, oye, me das algo de pasta y eres un inversor en momentos muy tempranos, donde las cosas no están muy tangibles, corres más riesgo, pero a cambio te quedas más parte de la empresa. Porque cuanto más tangible es la empresa, pues esos 50.000 euros tienen menos impacto. Si en vez de presentar un PowerPoint, yo ya te presento una web y un producto, hostia, pues ya puedo decir que esto ya no está valorado en 100.000 euros, ya te puedo decir que esto ya vale 1.000.000, con lo cual tus 50.000 ya no son el 50%, sino que se ven reducidos pues a un 5%, ¿no? Entonces, ese juego que tú puedes hacer elevando el valor de tu empresa, cuanto más puedas tirar de recursos propios, pues más importante es. Pues encontraréis muchas startups que están en esa fase, se llaman un early stage, ¿vale? Y entonces en esa fase temprana, donde pues son básicamente 3 tíos y te dicen, tú eres el cuarto. Entonces el cuarto es, normalmente no te podemos pagar porque a duras penas tenemos dinero ahorrado para pagarnos a nosotros, pero te pagamos en una parte de la propiedad de la empresa. Te decimos, esta empresa que hemos fundado estos 3 colegas y cada uno tenemos al 33%, pues bueno, cada uno de nosotros da un 5% de su parte y tú te quedas con un 15%. Y entonces no eres un fundador de la empresa, pero empiezas a ser lo que se conoce como un co-founder, ¿vale? Entras muy temprano, no te están pagando dinero, te están dando participación de la empresa y entonces, pues bueno, tienes un punto importante ahí. Si tenéis la capacidad de entrar en eso y poder vivir sin cobrar un sueldo, pues es una oportunidad muy buena si crees en la idea y en el futuro de esa empresa, pues para tener una participación en un negocio que puede ser de éxito, ¿vale? Pues, perdonad, decía, fundamos la startup, empezamos a trabajar, tenemos los primeros empleados, entre comillas, co-founders, lo que sea, recibimos las primeras inversiones semilla, la seed round, ¿vale? La cosa empieza a funcionar, ya tenemos una web, ya tenemos un producto, tenemos unos clientes y entonces los inversores que están en la seed round, los que entraron al principio, normalmente son gente que tiene poco capital para invertir, pues suele ser eso, 50, 100.000 euros. En una seed es difícil que levantes más de 200.000 euros, ¿vale? Y lo que quiere esa gente es salir rápido. Es decir, mira, yo con estos 50.000 te compré un 15% de la empresa, pongamos, ahora quiero venderle este 15%, ahora que la empresa vale más, ¿vale? Quiero venderle este 15% a otro inversor y yo me salgo. Entonces, la empresa, cuando empezasteis, que era una idea y te metieron esos 50.000 euros, pues eso valía, pongamos, X y eso correspondía al 15%, ese 15% en el momento en que habéis utilizado el dinero para crear un producto o algo, la empresa empieza a valer más y ese 15%, pues ahora en vez de ser 50.000, pues pongamos que es 500.000, ¿vale? Entonces empieza lo que se llama las series, ¿vale? Entonces hay series A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y entonces estos son los inversores que están en ese momento en la empresa deciden salirse y vender su participación a otras empresas. ¿Eso qué hace? Que esta gente gane dinero, pero al mismo tiempo hace que entre capital dentro de la empresa y gente que quiere hacerla crecer al siguiente estadio, ¿vale? Y normalmente eso es una de las dinámicas que empieza a marcar mucho
el crecimiento de las empresas. Si cogemos un agente como Glovo, nos podemos imaginar que cuando empezó, pues empezó a lo mejor solo en Barcelona y Madrid. Y entonces en un momento determinado dijo, ostras, quiero ir a más ciudades de España, pero eso requiere una inversión y mucha pasta. Entonces salgo de esa ronda SEED y me meto en una serie A. La gente que viene a la serie A mete inversión y permite que Glovo se extienda por 20 ciudades en toda España y empiece a funcionar bien. Cuando este negocio está más o menos consolidado, dicen, ostras, pues ahora me gustaría saltar a otros países, me gustaría tener presencia internacional. Y entonces entra una serie B. Los inversores de la serie A se salen, recuperan lo que metieron y han ganado dinero, y entran inversores de serie B con mucho más capital y permiten que Glovo se expanda internacionalmente. La última ampliación de capital que hizo, la última serie que hizo Glovo, estábamos hablando que recibió unos 400 millones de euros para hacer esa expansión internacional. ¿Vale? Entonces, esos son los que son las series y la razón por la que está, por la cual se realiza. ¿Cómo afecta esto a ti si vas simplemente como trabajador? Hombre, cuanto antes entres, digamos que tendrás una responsabilidad más alta porque hay menos gente y te tocará hacer más cosas, pero también tendrás un sueldo más bajo porque tienen menos dinero y te podrán pagar menos, ¿vale? Entonces, realmente es cuánto te interesa a ti balancear ese potencial futuro que tiene la empresa. Imaginaros que tú eres uno de los 10 primeros que se metió en Glovo, pues ahora seguramente eres millonario y te puedes retirar y dejar de trabajar, porque si a ti te dieron para compensar la falta de sueldo, te dieron un 5% de Glovo y Glovo ahora está valorado en 1.000 millones, pues a ver los números, ya puedes dejar de trabajar con 30 años y no volver a trabajar nunca más, ¿no? Entonces, claro, la ventaja si las cosas salen bien de meterte en una startup es esa, que seguramente pues dejes de trabajar y te hayas hecho millonario. El tema es recordar lo que hablamos. Se hacen unas 1.000 startups al año en España, de las cuales con suerte una o dos llegan al éxito, con lo cual hay que saber dónde te metes, ¿no? Y claro, lo que está claro es que si no tiene éxito, ese 5%, 10%, 15% que te hayan dado, no vale nada, es papel mojado. De hecho, la empresa se cerrará y tú no tienes nada. Entonces, ya aclarado el tema del salario y de los potenciales beneficios, otra de las cosas que define la startup es el have fun, ¿no? Y eso sí que es cierto. O sea, es un ecosistema donde eres muy poca gente haciendo cosas de empresa muy grande. Con lo cual, se te pide 10 veces más de lo que en una empresa tradicional. Hay un ritmo de velocidad tremenda. En mi caso, los inversores, cuando montamos la startup, nos pedían crecer a 2 dígitos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he vendido 100.000 euros hoy, tengo que al mes siguiente crecer en esas ventas al menos un 10%. Es decir, he de vender 10.000. Claro, el siguiente otro 10%, siguiente otro 10%. O sea, crecer a un ritmo de un 10% de ingresos cada mes. Eso es una locura. Pensar que las empresas estándar suelen crecer, si van muy bien, un 30% anual. Y aquí estamos hablando de un 10% mensual, ¿no? O sea, entonces es una locura. Lo que te piden es básicamente hacer las cosas con muchísima autonomía. Yo te voy a decir, haz esto y no me preguntes cómo se hace, porque no tengo tiempo para dedicarte, búscate la vida con muchísima rapidez. Todo es un caos, porque es posible que te haya pedido una cosa a ti y otra a ti, pero yo no la haya pensado bien y las dos se pisen y entonces tú estés colisionando con otro y os tengáis que organizar por vuestro lado y tal. Entonces no hay tiempo tampoco ni para discusiones, ni para peleas, ni nada. O sea, tienes que entrar con mucha pasión porque al final tú sabes que esta empresa solo funcionará si tenéis éxito. Entonces no hay tiempo para decir, es que es el todo o el nada. Si es el nada, es que perderás el trabajo y la empresa dejará de existir. Si es el todo y te va muy bien, pues puedes ser millonario y dejar de trabajar, ¿no? Entonces, la idea es que te encontrarás un entorno donde trabajarás sin que te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer. Es muy posible que estés trabajando en una cosa e inmediatamente tengas que dejarlo todo y adaptarte a hacer otra cosa diferente, que tengas que partir en muchos escenarios desde cero y no esté claro el camino,
no habrá manuales, no habrá procesos definidos, no habrá jefes que te den instrucciones claras, no habrá yo sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Bueno, pues si no sabes hacer lo otro es lo que se necesita, con lo cual búscate la vida y aprende, ¿no? Entonces, hay una frase que me dijeron una vez, dice, que me gustó mucho, que era que en una startup, si ves un problema, ese problema es tuyo, aunque no lo sea. Es decir, el que ve un problema se lo queda y lo tiene que resolver. ¿Vale? Es independientemente, no, pero yo estaba haciendo otra cosa. Ya, pues tío, tú has visto esto, pues arremángate y te encargas tú. ¿Vale? Es un poco la filosofía que hay ahí dentro. Porque tienes el dinero muy justito y lo quieres utilizar para coger una gente que te sea multidisciplinaria, que sepa hacer de todo lo que haga falta y que perdón, y que tenga muchas ganas de aprender, de crecer y de implicarse y currar. Y o eres muy listo, curras muchas horas, o ambas cosas, ¿eh? Lo uno no te libra de lo otro. Vale, esto implica que tu rol puede cambiar y muchísimo, ¿vale? Entonces, de hecho, hay toda una serie de roles que prácticamente nacieron o empezaron a existir a raíz de las startups, ¿no? O sea, el responsable de informática en una compañía se llama el CEO, ¿no? El Chief Information Officer, pero ese rol está muy ligado a llevar una empresa grande con todos los problemas de informática en una empresa grande. En las startups se empezó a hablar de CTO, del Chief Technological Officer. ¿Por qué? Porque en una empresa el PC que yo utilizo, pues se encarga el departamento de informática de que sea el PC bueno, que funcione bien, tal. En una startup, no sé, tío, te hemos comprado este PC, te lo montas tú, ¿vale? Y te lo dan. Entonces, el responsable de informática no es responsable de toda la informática en la empresa. Al final es un responsable de tecnología. Está puesto para que la tecnología funcione y ya está. El resto os lo cubrís vosotros. Entonces, esa es la diferencia que hay básicamente entre un CEO y un CTO. Igual que en las empresas grandes hay un servicio de atención al cliente, ¿vale? En las startups suele haber lo que se llama Customer Success Manager. Un Customer Success Manager es una visión diferente. En un servicio al cliente, y tú estás, yo qué sé, con Vodafone y llamas, oye, es que la cobertura es una mierda, te dirán, pues lo siento, es la que hay, ¿no? En una startup te dirán, ¿cómo que es una mierda? No se preocupe, ¿qué podemos hacer para tal? Porque en una startup no te puedes permitir perder un solo cliente. Entonces, mientras que en el otro hay atención al cliente, aquí es éxito del cliente. O sea, nosotros queremos asegurar en la startup que cada cliente que entra sea un éxito y esté encantado y no nos salga nunca. Y de hecho nos recomiende y cuanto más ruido haga, mejor, ¿no? Entonces, en la startup no suele haber proyectos, suele haber productos, ¿no? O sea, cambian un poco los roles que hay con respecto a un mundo tradicional. En las startups se vuelven de otra manera, ¿no? Otro de los ejemplos claros que nace en el mundo de las startups es el mundo DevOps, ¿no? El mundo DevOps, no sé si os sonará, se refiere a desarrollo y operaciones. Normalmente en las empresas tradicionales tenías los programadores y luego tenías la gente que se encargaba de los sistemas. Y entonces entre los dos no se hablaban. En las startups es, no, tú programas y te encargas del sistema donde corre tu programa, tú lo haces todo, ¿no? Entonces esa es la idea de DevOps, de juntar desarrollo, development, Ops, con operaciones, que es la parte de sistemas, ¿no? Entonces, todos estos de roles claros, estables, bien definidos, en startup no existen. Ahora, si te motiva a aprender y aprender de todo y no estás, no, yo solo quiero programación, no, tío, si toca ahora montar sistemas, pues aprendes Linux, aprendes lo que haga falta, ¿no? Y si quieres crecer rápido, pues lo mismo. Startup es tu sitio, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es el reto de las startups? Realmente todas las startups empiezan por una idea. Dice, hostia, a mí he visto que no hacen polos de limón, polos de naranja, pero yo no he visto polos de melocotón. Entonces yo creo que hay un espacio para vender polos de melocotón. Y entonces tú decides montar una empresa que fabrique y distribuya polos de melocotón. Entonces tú tienes esa idea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en un mundo tan grande como en el que vivimos y en un mundo global como el que vivimos, pues no es difícil encontrar 50 personas que también les flipen los polos de melocotón. Pero claro, 50 personas no te dan para montar una empresa. Tú necesitas al menos 500.000 de personas comprando de cada año polos de melocotón para que esta empresa gane dinero. Entonces, el problema siempre en las startups es escalar.
Tú tienes una idea, tienes una hipótesis, la pones en el mercado y el mercado te dice si esa hipótesis es cierta o no. Si la gente está desesperada buscando polos de melocotón o si es algo que, mira, está en tu cabeza y no existe. Entonces, una de las cosas que hacen los inversores es darte mucho dinero para que tú crezcas muy rápidamente, porque crecer pondrá a test, pondrá a prueba tu idea. Veremos si conseguir 50 tíos que quieran polos de melocotón es fácil, conseguir medio millón, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Existe ese medio millón fuera? Porque si existe ese medio millón, hemos ganado todos. Has descubierto una necesidad que no estaba cubriendo nadie y te vas a forrar. Ahora, si ese medio millón no existe, quiero que lo averigüemos cuanto antes mejor, porque así ya no metemos más dinero ni perdemos el tiempo. Entonces, ese escalar es el problema clave. Es lo que se llama en argot de startup el product market fit. Es como tu producto y tu mercado tienen fit, tienen encaje, ¿vale? Eso es el product market fit, es otra de las cosas. Siempre estás buscando el product market fit, ¿no? Entonces, para conseguir eso, ¿qué implica? Que claro, si yo quiero vender a medio millón, tendré que tener gente llamando y enseñando polos por todos los lados. De repente tengo que contratar a 20 personas que pateen la calle y vayan regalando polos. Además, tengo que hacer polos por un tubo porque los tengo que regalar al principio para que la gente los pruebe. Entonces, de repente tengo que montar muy rápidamente un equipo comercial, un equipo técnico, un equipo de marketing, un equipo tal, y pasar, porque me dan, pues toma, 3 millones de euros y de repente montar lo que las empresas normalmente crecen a poquitos, yo en 6 meses lo tengo que tener todo montado. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar problemas en que los procesos no están bien definidos, en que la gente que contratemos a lo mejor no sea la adecuada, en que la tecnología que utilicemos no sea la adecuada y de repente pues tengamos un montón de bugs o de problemas y los clientes se quejen y digan, hostia, esto es una mierda, está petando cada 2x3, me piro. Entonces, eso es lo que se conoce como el churn, ¿no? El cliente abandonado. El cliente que te ha comprado, te ha probado y después dice, no, me piro porque me prometiste el mejor polo de melocotón. Esto es un asco, esto sabe a mandarina, no sabe a melocotón, ¿no? Entonces, si empezar, como hablábamos antes, es difícil, escalar es muchísimo más. Tienes problemas por todos los lados. Y de hecho tienes que coger un buen equipo fundador y un buen segundo nivel para poder hacer ese escalado. Normalmente es pasar de me gestiono yo, mis 3 colegas y 2 más, a de repente somos 50, 100 personas y esto tienes que hacer que funcione. Esta es la fase más dolorosa. Digamos, la primera fase puede durar 1 o 2 años. Esta fase suele durar de 2 a 5 años, ¿vale? Y del año 2 al año 5. Y aquí es donde suelen morir la mayoría de las startups, en esa fase de escalar. O bien porque ven que no existen clientes para su idea, o bien porque sencillamente no saben hacerlo y petan, ¿vale? Entonces, el ciclo de vida de una startup es el que os cuento aquí, básicamente, ¿vale? Tú lanzas la startup, ¿vale? Y a partir de ahí lo que te piden es crecer. ¿Cuál es el siguiente paso? Imaginaros que dices, hostia, he estado haciendo pruebas del polo este de melocotón. La gente ha dicho que melocotón ni en coña, pero a todo el mundo que le regalaba un polo de melocotón me preguntaba, ¿no tendrás de mandarina? Entonces hay un concepto que se llama pivotar, ¿vale? Pivotar, muchas startups dicen, hostia, vale, realmente no era esa la idea, no era que quisieran polos de melocotón, pero sí que es cierto que faltan nuevos sabores en el mercado y hemos visto que la mandarina puede ser uno de los tops. Entonces, en vez de fabricar polos de melocotón, vamos a usar todo lo que hemos montado hasta ahora y vamos a girar y hacer polos de mandarina. Nos implica hablar con pues, otros proveedores para en vez de comprar melocotones, comprar mandarinas, pero el 80% del proceso que hemos montado nos va a servir. Eso es lo que se llama pivotar. Cuando una empresa cambia, porque cuando sale al mercado y testea su producto, se encuentra con que ese producto pues no lo quiere la gente, pero quiere algo que está alrededor de su producto. Entonces decide, en vez de desaparecer y cerrar la empresa y decir, ya está, se acabó la startup, nos equivocamos, vamos a hacer un sobreesfuerzo y vamos a cambiar y hacer otra cosa y a ver qué tal esta funciona, ¿vale? En cualquier caso, en cuanto cambie y diga vamos a por mandarina, le van a pedir lo mismo, le van a pedir escalar, ¿vale? Entonces, este ciclo se puede producir hasta 2 o 3 veces. Si cogemos gente, no sé si os suena Notion, por ejemplo,
Notion ahora mismo es como una especie de Wikipedia donde tú puedes organizar documentación para un producto, un proyecto, una asignatura, etcétera, etcétera. Empezó casi como un chat. Ha pivotado como 4 veces hasta ahora, que vale miles de millones y es una empresa de mucho éxito. Esto suele pasar mucho, que se pivota 2 o 3 veces porque tú has identificado una necesidad de un espacio, pero no acabas de identificar exactamente cuál. Si los inversores te acompañan, porque claro, cada pivote significa que me tienes que dar más dinero porque me lo he gastado todo para hacer otra cosa que no era que tocaba, yo te pido más para hacer una nueva, ¿vale? Lo que os decía, 9 de cada 10 no llegan al año 5. No es de hecho, esta estadística es bastante generosa. Yo os diría 99 de cada 100 o 999 de cada 1000, casi no llegan al año 5, ¿vale? De hecho, en Estados Unidos consigues más inversión a la que tú demuestras que has fracasado 2 o 3 veces. O sea, que no es tu primera startup, que ya has intentado montar 2 o 3, entonces los inversores se fían más de ti porque entienden que tú ya sabes identificar claramente qué es un fracaso, qué no, y no te meterías en una historia sin tener mucha idea, ¿vale? Entonces, si todo va bien, pues haces lo que se llama un exit. ¿Qué quiere decir un exit? Que alguien te compra la empresa. Entonces, ese alguien, ¿qué puede ser? Pues puede ser, en el mejor de los casos, otra empresa grande. Ha salido las noticias ahora, pues que Google había comprado una startup por 30.000 millones, ¿no? O Globo también fue comprada por otra alemana por X mil millones, ¿no? Bueno, pues te pagan a ti, te envían a tu casa y dicen, muchas gracias, has montado una empresa muy guay, ya seguimos nosotros, vete a tu casa. Otra de las soluciones es salir a bolsa. Esto suele pasar más en Estados Unidos que en España. Si uno coge grandes empresas en Estados Unidos, una de las cosas que hacen es salir a bolsa. Es una manera también como de vender parte de tu empresa, lo que pasa que la vendes en el mercado de acciones. Digamos que las acciones que tú tenías al principio se convierten en acciones de verdad que ya se pueden comprar o vender en el mercado. De todas formas, si tomáis la decisión de meteros en una startup, pensar que lo más probable es que la startup en la que estéis fracase. Entonces, es importante que entréis con el mindset de que lo importante no es que la startup tenga éxito o no, sino es todo lo que aprendéis vosotros por el camino, porque nada enseña más que construir una empresa de cero y equivocarse y ver dónde están los problemas. Entonces, el éxito no siempre es llegar a esa salida, a ese éxito, ¿no? A veces es salir con esas cicatrices, con esa experiencia, con saber, hostia, yo en la startup tuve la capacidad de probar cosas que en una empresa normal no podría. Voy a probar cómo gestionar los equipos de esta manera, voy a probar esta tecnología que acaba de salir, porque las empresas son más conservadoras y aquí pues te da juego para hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Qué más? Entonces, si ya hemos aprendido que el mayor escenario o el escenario más probable que nos vamos a encontrar en la startup es el fracaso, ¿cómo gestionamos esa incertidumbre, ¿no? Pues bueno, es una de las cosas que tienes que saber. Trabajar en una startup quiere decir que puedes tener lo que se llama el burnout, ¿no? O sea, puedes tener jornadas infinitas, fines de semana con urgencias, puestas a producción a las 3, 4 de la mañana, donde tienes falta de recursos porque haces muchas cosas con muy poco, a veces casi con nada, con lo que tú te inventas, vives en una constante incertidumbre porque te has gastado todo el dinero, los inversores tienen que poner más, pero tienes que convencerles que las startups vale la pena y si mañana deciden no poner más, se cierra la empresa y si ponen más, pues tenemos para correr un año más y en ese año más pues tienes presión por los resultados porque tienes que demostrar en ese año pues que estás creciendo lo suficiente para que te den más dinero y puedas seguir, ¿vale? O sea, tienes que vivir en lo que yo llamo el modo beta constante, ¿no? Donde nada está definido, todo cambia, hay que aguantar con la ambigüedad. Básicamente es trabajar en ese sentido. Dicho esto, sí que es cierto que hay una línea de startups que confunde la motivación con la explotación. O sea, una cosa es que la motivación es una cosa sana,
que tú estés en la startup, te lo estés pasando bien y que todo esto funcione, ok. La explotación es cuando realmente no se está haciendo bien. O sea, no es lo mismo llegar a una startup y que a ti te den una responsabilidad para tomar decisiones y todo el mundo te arrope y entienda bueno, pues que es lo que hay y que, hostia, tú no sabes de esto, pero estás haciendo un esfuerzo para meterte y yo te puedo echar una mano y en general todos nos ayudamos, a que venga alguien y te diga, oye, tío, búscate la vida, aquí cada uno se busca la vida, ¿no? No es eso, ¿eh? No estamos en una situación donde eh, eh, no se abandona a la gente. Una de las cosas que poníamos muy al principio es que la cultura lo es todo. O sea, esto es una piña, estamos todos juntos. No es esta historia de explotar. Yo creo que se distingue bastante bien, pero esa gente que viene con, no, es que aquí vas a aprender mucho y yo te pago con crecimiento personal o tal, y aprenderás mientras trabajas. No, o sea, es, no sabes, pero tienes piña alrededor que se sienta contigo y mira, bueno, tú no sabes, yo tampoco, vamos a ver cómo sacamos esto adelante porque el objetivo es sacarlo adelante. No es tener un trabajador por 4 duros que lo estoy ahí explotando sin derechos laborales, ¿vale? Entonces, simplemente es eso, como reflexión aquí, no confundir pasión con abuso, ¿no? O sea, no dejar que nos traten de esta manera, que alguna startup tóxica por ahí lo existe. Entonces, si con todo lo que os he contado pues os llama la atención, ¿cómo decides en qué startup te metes? Claro, si de 1000 tienen éxito 2 al año, pues me gustaría saber cómo identifico esas dos. Hombre, pues buena suerte. Hombre, sí que os diría, hay casos más desesperados y casos menos desesperados, ¿vale? En buscar, por ejemplo, si entendéis lo que hace la startup, si entendéis que pueda tener clientes, que tenga un mercado real, mirar quién está en el equipo, si hay gente, lo que os decía, que viene a lo mejor de otras startups o de montar otras cosas, ¿vale? Mirar qué ha hecho esa gente antes, de dónde venía, dónde estaba trabajando. Si, claro, si yo voy a montar una empresa de helados, pero yo antes trabajaba fabricando coches, dices, hostia, este tío fabrica coches, no tiene idea de helados. Pero si yo vengo de ser el responsable de Frigodedo en España, pues a lo mejor algo de helados entiendo y a lo mejor sí que me puedo creer que esta persona haya visto que haya necesidad de polos de melocotón, ¿sabes? O sea, mirar al equipo fundador, hay sitios, pues aquí os ponía alguno, Crunchbase, que está especializado en como una especie de LinkedIn de startups, Glassdoor, que es donde habla mucha gente que ha trabajado por empresas, LinkedIn en general, donde ya sabéis que están el currículum prácticamente de todo el mundo. Revisar eso, no solo en Crunchbase, no solo puedes ver quién es el equipo fundador, puedes ver también las rondas de financiación, mirar quién está invirtiendo. No es lo mismo que invierta, pues yo que sé, un fondo como Sequoia, que es uno de los principales en España, que invierta a su primo, ¿sabes? Que su primo le ha dado el dinero, ¿no? Entonces, bueno, mirarlo. Y no hay ningún problema en decir que no a una oferta de una startup. Pero eso que os digo, a veces decir que no es la mejor decisión porque vas a trabajar, cuanto menos futuro tenga esa startup, vas a trabajar de manera más precaria porque van a tener menos dinero y se va a acabar antes, ¿no? Pero bueno, una vez decidas, yo lo que os digo es, aprovecha para aprender, aprovecha para aportar, no tengas miedo de meter la pata, ¿vale? Y juega un poco a, a disfrutar ese momento. Y lo mismo es, si después de todo esto dices, ostras, no, esto no es para mí, no pasa nada, ¿eh? O sea, no fracasas por no querer ir a una startup, también está bien. O sea, al final, lo importante no es estar o no en una startup, lo importante es estar en el sitio correcto para cada uno. Es sentir que yo estoy en una empresa donde me siento bien, donde puedo aportar, donde puedo aprender, donde puedo crecer. Obviamente la startup te ofrece muchas oportunidades para eso, también te los ofrecen las empresas normales, ¿vale? ¿Qué más cositas os cuento? Pues estamos ya en la parte final. Como tampoco habéis comentado mucha cosa, he ido de golpe a preguntas o incluso si queréis compartir algún escenario real, alguna cosa. Oye, yo he estado viendo esta startup que hace esto. Con total libertad decir, es el momento. Y así me permito tomar agua. Chicos, ¿alguna pregunta o algo que queráis saber?
¿Alguna experiencia a compartir? Startups en España, en el extranjero, y ¿Alguna se startup que pueda. conozcáis y os llame la atención? Por aquí nos preguntan qué oportunidades de crecimiento hay en una startup. Todas. O sea, es muy normal que uno entre para hacer un trabajo en una startup y acabe haciendo otro. Casos de todo, ¿eh? O sea, según lo que haces, pues depende de cada cosa. En un momento determinado, por ejemplo, si estáis en el mundo de la programación, es muy normal que yo entre para hacer frontend, para hacer las webs, y de repente haya una necesidad en backend de hacer los servidores y me digan, ¿te animas? Porque al final miro alrededor y es el que tengo que tiene tiempo para hacerlo. Aunque no seas perfecto, te lo doy. Eso es muy difícil que pase en una empresa tradicional. Una empresa tradicional, si te contratan para hacer un trabajo, no te contratan para otro, ¿vale? Es muy normal también que la gente se quema y va rotando. Entonces tú a lo mejor entras en el equipo de Client Success, que es de los que tratan con los clientes, pero tú no eres el manager. Pero al cabo de 6 meses acabas siendo manager porque la que era manager se fue, el otro que se puso no cuajó y entonces te la han acabado ofreciendo a ti, que parecías espabilado y estabas por allí en medio y pasabas por el pasillo. Entonces de repente empiezas muy rápidamente pues con 20 y pocos años a tener puestos de responsabilidad, a ser eso un manager o a hacer un CTO, donde, bueno, simplemente con que tengas capacidades y la oportunidad se presente, que se presenta muchas veces, es muy fácil crecer. A partir de ahí, si eres muy, muy, muy bueno, lo que puede pasar es que los propios fundadores de la startup quieran retenerte, de manera que lleguen a ti y te digan, oye, te doy un porcentaje de la empresa porque quiero que te quedes. O sea, no quiero solo pagarte un sueldo, quiero que tengas un porcentaje de la empresa. Y si ese porcentaje va creciendo, es posible que incluso acabes en el consejo de administración de la empresa, hablando con los inversores o tengas un papel relevante ahí. Entonces, si eres bueno y tienes ambición, todo lo que quieras para arriba. Hola Alberto, Hola. yo quiero preguntarte una cosa también. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer o que puede cometer una persona al entrar a una startup? ¿Por qué? Lo primero es, yo diría, confundirlo con un trabajo tradicional. O sea, si tú vas con ese mindset de decir, oye, tú me contrataste aquí para hacer este trabajo y ahora me pides que haga otro y yo no estoy preparado para ese otro. Te lo pido porque estoy desesperado. Te lo pido porque ese trabajo hay que hacerlo. Mira a mi alrededor y creo que eres la persona más capaz para llevarlo adelante. Si no, no te lo pediría. Entonces, la actitud en la startup siempre ha de ser, ostras, tú me lo has pedido porque crees en mí, algo has visto que yo no sé, pues no tengo ni idea, pero me voy a lanzar a la piscina. Si no tienes esa actitud, normalmente durarás muy poco, porque los trabajos son muy, muy, muy flexibles y muy dinámicos. Uh, la otra es que una de las cosas que se te pide es tener éxito, y para tener éxito vale absolutamente todo. Normalmente lo que sueles hacer es estar a la última de lo que tú estás trabajando. Si a ti te mola la inteligencia artificial, pues estar leyendo todo el día cosas y probando cosas para ver qué puedes traer y aportar a tu trabajo del día a día. No funciona al revés. No te sientas en la startup diciendo, oye, yo quiero formarme en esto. ¿Cuándo me dais un curso? Un curso, tienes todo internet, tira para adelante, ¿sabes? O sea, se te pide mucha autonomía en ese sentido. Eso es normalmente la gente que entra y lo ve como un trabajo tradicional, no acaba de encajar y es la primera que está. Teníamos una pregunta también, ¿no? Sí, por aquí dicen, pongamos que estás estudiando un grado universitario y tienes un número limitado de horas por semanas que dedicar a tu empresa. ¿Esperarías a terminar tu grado antes de plantearte meterte en una startup? ¿O planteas la posibilidad pese a no poder dedicarte en cuerpo y alma? Difícil, depende de qué tipo de trabajo. Por ejemplo,
hay trabajos dentro de una startup que se pueden compartimentar mejor, ¿no? Normalmente los trabajos que tienen que ver con ventas o con marketing, que hay muchísimo que hacer ahí, ¿eh? O sea, en ventas hay una figura en las startups que se suele llamar el SDR, ¿no? Que es para el desarrollo, es esa persona que llega y se lanza a la calle a ver cómo te puedo vender polos de melocotón, ¿vale? Entonces, ese trabajo sí que es cierto que, claro, tiene unas horas limitadas. Al final, a las 3 de la mañana no puedo estar vendiendo polos de melocotón, con lo cual se hace más llevadero con otras cosas, ¿vale? Marketing pasa 3/4 de lo mismo, puede ser más acotado. Si estás en la parte core, si es una empresa de tecnología, por ejemplo, es lo que se llama un B2B SaaS, ¿no? Un Dropbox o una cosa así, un producto que se vende por Internet, olvídate, vas a currar todas las horas y eso se va a expandir. Lo que va a pasar si te gusta es que vas a acabar dejando el grado a medias y va a ser peor, que he visto de estos casos un montón, ¿eh? O sea, normalmente las startups suelen ser como el gas. Si les dejas espacio, se expanden y lo consumen absolutamente todo. Pero sí que es cierto que algunos puestos específicos dentro de una startup pueden ser compatibles con otras cosas. ¿Vale? Otra pregunta. Creus que Espanya és un bon país per a les startups o hi ha altres països europeus que ofereixen més oportunitats i suport? España está a la cola, o sea, sin duda. En España lo que ha pasado es que al final hay, yo diría, un máximo de 5 grandes fondos de inversión para startups en estado temprano y esos 5 fondos al final hacen un lobby y manejan muy bien dónde se meten y cómo se meten. Esto no pasa en otros países. Esto no pasa en Francia, donde, por ejemplo, el Estado interviene poniendo dinero para invertir en startups directamente. Para que os hagáis una idea, el gobierno español le ha dado este dinero a esos fondos de inversión, o sea, ha aumentado la capacidad de influencia del lobby, la cantidad de dinero que se mueve en países como Países Bajos, Inglaterra, es 10 veces el volumen de lo que se vende se mueve en España. Y muchas veces a nosotros nos pasó, uno de los inversores que era bastante potente se cayó porque dijo, mira, yo tengo 1 millón de euros para invertir, si lo meto en ti, que estás en España, el tamaño de tu mercado, pues me va a retornar 5 millones en 2 años. Si lo meto en una empresa inglesa con el mercado que tiene en Inglaterra, ese mismo millón me devuelve 20 millones en 5 años. Entonces, es por egoísmo propio que el dinero acaba desviándose a esos otros mercados porque tienen mucha más oportunidad. Dicho esto, hay una cosa muy buena y es que en España es muy fácil entrar en las startups. Y es muy fácil además cuando has entrado en una, hacer un salto a otra, porque como ese ecosistema está encerrado y se conocen entre todos, si tú eres bueno, puedes vivir probando startups. Y conozco gente que ha estado en 4 o 5 startups hasta que ha entrado en una que realmente ha ganado pasta y lo ha conseguido y se ha retirado. O sea, que eso es mucho más dinámico en este sentido. En Inglaterra es mucho más complicado. O sea, tengo que venir a las 11 a por poner un urgencias. ejemplo, ¿eh? Ahí, cuando llegue a urgencias, ya van a ver, o sea, porque se lo van a dejar espacio escrito. Perdona. A ver, vale. Alberto, yo tengo una pregunta. Como tú ahora bien comentabas, este ecosistema es muy cerrado, ¿no? El mundo de las startups. Entonces, una persona joven que tiene una idea, empieza a hacer, por ejemplo, el pitch deck y ya lo tiene todo preparado, ¿cómo consigue entrar a este ecosistema o cómo consigue transmitir su idea para poder ponerla en marcha? Mira, hay varias formas. En Cataluña hay una gente que se ha hecho muy famosa, os la escribo por aquí, ITNIC, ¿vale? Porque tienen incluso el Pitch Day. O sea, ellos, yo creo que es cada 15 días o así, abren un evento donde permiten que gente con ideas vaya y las proponga. Y entonces tienen como 4 o 5 personas que han montado varias startups, no sé si os suena Factorial o otro tipo de empresas así, que tienen cierto éxito. Y entonces esa gente invierte su dinero personal. ¿Vale? Ellos han ganado ya dinero y dicen, ostras, pues estamos aquí escuchando ideas en fase muy temprana, me mola tu idea, pues te voy a dar, normalmente son cantidades eso, 10, 20, 25, 50.000 euros, no mucho más, ¿no? Pero que si tú no tienes absolutamente nada, pues arrancar por ahí.
Lo otro es que el Estado tiene unos fondos que van para startups tempranas, pero esas suelen ser empresas que ya están creadas al menos un año. Entonces, lo que tienes que hacer es arrancar con tus propios recursos durante un año. Para arrancar quiere decir montar una SL, montar, o sea, todo, una empresa de verdad, y al cabo de un año sí que puedes optar a fondos de financiación del gobierno, pero que también al final están controlados por este ecosistema de startups, donde van a evaluar tu idea y van a decir si te meten dinero o no. Esos suelen ser unos fondos que se llaman ENISA y otros, y te pueden dar entre 100 y 200.000 euros. Ya es una cantidad suficiente para que tu empresa empiece a coger tracción y se convierta en una empresa de verdad vendiendo a clientes. Vale, perfecto, gracias. ITNIC tiene charlas, ¿verdad? Que puedes asistir. Tiene charlas, tiene un podcast, exacto, puedes Vale. ir en vivo, suele entrevistar a gente bastante interesante, por allí han pasado casi todo el ecosistema startupero español, está guay. Si los buscáis en YouTube, está bastante guay. Porque si ¿Tenemos vais a alguna trabajar otra en una pregunta? startup, sí, Dime. digo, si vais a Dime. trabajar en una startup, ITNIC, que lo tenéis escrito en el chat. ITNIG. De hecho, es un minuto, puedo hasta buscaros el canal de YouTube. Listo, ahí tenéis el canal, ¿vale? Tiene el podcast y allí mismo se retransmite en streaming alguna de las sesiones estas del pitch, con lo cual podéis ver a otra gente presentando su startup y viendo un poco lo que pide, ¿vale? Vale. Yo, una cosa sí que os quería decir, que es que no todo lo bueno pasa en una startup, ¿vale? O sea, las startups son intensas, son emocionales, pero también puedes aprender, innovar y crecer en otro tipo de empresas, ¿vale? O sea, Google, por ejemplo, que obviamente ya no es una startup, se mueve por estos 9 principios de innovación que tenéis aquí, ¿no? Que es que ellos identifican y permiten que prácticamente cualquier empleado pueda tener una buena idea, siempre que esté orientada a beneficio de sus clientes, de sus usuarios, ¿vale? Que no sea una idea incremental, que sea, ay, podemos hacer esto un poquito mejor. No, no, que tengas, que sea disruptiva, ¿no? Que podemos hacer esto 10 veces mejor, ¿no? Que siempre apuestan en su caso por tecnología y que piensan siempre en yo lo construyo, lo pruebo, si no funciona lo construyo, lo pruebo otra cosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta el punto que le da a los empleados el 20% del tiempo, el 20% de su jornada laboral, está dedicado simplemente a innovar. A tú siéntate y ves haciéndote ideas y locuras y plantea lo que se te ocurra para hacer que esto sea mucho mejor. Entonces, esto obliga a que todo el mundo tenga un proceso de trabajo muy abierto, donde todo el mundo comparte lo que hace, sea muy visible y muy transparente y sobre todo que no haya miedo al fracaso, que no haya miedo a decir, ostras, he dicho una burrada, esto no ha funcionado, hemos perdido pasta, hemos perdido clientes. No, no. Alguien te dijo, tira para adelante, pues bueno, lo hemos probado y no ha funcionado, vamos a por la siguiente idea porque lo importante son las que salen bien, no las que han fallado, ¿no? Entonces, al final ellos lo resumen en tener una misión que tenga importancia, ¿no? Buscar siempre ese lugar donde tú puedas aportar a una misión y te sientas parte de la empresa, ¿no? Entonces, esto es algo que las empresas también nosotros intentamos, ¿no? Intentamos ofreceros un entorno donde puedas aprender, donde puedas experimentar, donde puedas contribuir de alguna manera con propósito, que puedas no sentir miedo a equivocarte, ¿no? Y de alguna manera, pues, recuperar esa parte bonita que tienen las startups sin sacrificar un poco pues ese riesgo que puede suponer un momento determinado que la empresa deje de existir, ¿no? En este caso, pues no, no hemos dejado de existir en 30 años. Con lo cual, los que no os manejan las startups, también os podéis echar el currículum a nosotros. Tenemos también muchas vacantes de oferta para prácticas, si queréis, programas de prácticas, así que si le queréis echar un vistazo, ya sabéis. Bueno, ¿Alguna pregunta más? yo quería seguir con los comentarios que ha dicho Alberto, que yo estuve en una startup
Y es verdad que, bueno, es complicado porque al final no sabes muy bien qué papel tienes, ¿vale? En sí, pero la verdad que es una experiencia súper enriquecedora porque al fin y al cabo aprendes de todo. O sea, todo, por ejemplo, yo que soy de marketing, tocas todos los palos, aprendes algo que no habías hecho nunca en la vida, pero como te toca hacerlo, lo tienes que aprender. Entonces, bueno, pues si alguien está pensando en meterse en una startup y tal, yo le animo. Por lo menos un tiempo de su vida. Simplemente para eso, para aprender, para enriquecerse y para tener más conocimientos. Sí, yo estoy de Sí, acuerdo con Marta. Yo también estuve, mis primeras prácticas las hice en una startup, así que os quiero transmitir que fue una época súper divertida. Al final es un ambiente muy joven, mentes muy jóvenes, buen rollo todo el rato, pero es lo que dice Alberto, al final cada día tú llegas al trabajo y quizás el foco del objetivo de la empresa ha cambiado de un día para el otro. Entonces, tienes que tener una personalidad muy adaptativa a todo. Es decir, que hoy te toca hacer esto, pues bueno, pues quizás no lo has hecho, pero te tienes que espabilar. Pero creo que si no lo experimentas cuando eres joven, ya además mayor se te hace un poco más de bola. Así que creo que es una experiencia muy chula para vivir cuando eres joven y para aprender y espabilarte. Creo que te espabilas mucho. sí, sí, yo creo que todos los que hemos pasado por la startup coincidimos en la misma visión. Lo que pasa es que es una visión sesgada. Seguramente los que no opinen como nosotros no pasan nunca por startups. Pero bueno, los que de alguna manera tienen lo que comentaban Aina y Marta, eh, pues sabemos disfrutar y pasarlo muy bien. Yo lo mismo, ¿eh? Nosotros montamos una, vivió unos años, fracasó y aprendimos mucho en el fracaso y lo pasamos muy bien durante el tiempo que vivió y contentos y orgullosos. O sea que yo lo recomiendo, si no, no haría la charla. Bueno, familia, creo que hemos llegado prácticamente a la hora, ¿no? Entonces, Sí, si no tenéis más preguntas, podemos dejarlo por aquí. Y bueno, de todas formas, nos tenéis accesibles siempre, sabéis dónde estamos. O sea que no dudéis en ningún momento en contactar y encantados si os podemos dar apoyo, ayuda o orientaros en vuestro futuro profesional en el mundo laboral. eso mismo, chicos, cualquier cosa. Ya tenéis, bueno, el correo de Alberto, sabéis quiénes somos, nos escribís lo que sea por LinkedIn, que os daremos respuesta. Muchísimas gracias, ha sido súper chulo. Yo también he aprendido un montón de cosas. Muchas Nada, gracias gracias a Alberto. vosotros. Gracias, Aprovecho, Alberto. disculpad, aprovecho para decir que la próxima actividad es el 10 de abril en T-System, si no me equivoco, para los alumnos que hoy nos acompañáis. Gracias a todos. Perfecto, Bea, muchas Venga, gracias. Adiós, gracias, Que hasta tengáis buen luego, chao, día. chao. Adiós. Buen Adiós. día, gracias.